Buenos días jóvenes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos nuevamente en una clase de historia y en esta ocasión trabajaremos la creación del Frente Popular Chileno y el modelo ISI. La clase anterior abordamos este periodo de inestabilidad política reflejado en el año 1931 y 1932 con la sucesiva de gobiernos de corta duración y con los golpes de Estado, ¿cierto? Como la República Socialista de Carlos Dávila, el gobierno de corta duración de Esteban Montero, las sublevaciones militares, etcétera, ¿cierto? Y también abordamos el segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma, en su gobierno más autoritario, con la creación de las milicias republicanas y también el rol importante de Gustavo Ross como ministro de Hacienda para la recuperación económica de Chile después de la depresión del año 1929. El objetivo de la clase de hoy día es el siguiente: comprender la conformación del Frente Popular Chileno y el surgimiento del modelo ISI, ya comprender después del término del gobierno de Alessandri en el año 1938 cómo surge este Frente Popular Chileno, lo que es, quién lo compone y también qué significa el modelo ISI. Como ya sabemos entonces, desde el año 1932 hasta el año 1938 fue el segundo gobierno de Arturo Alessandri, ¿cierto? Un gobierno más autoritario. En el año 1937, ya a finales del gobierno de Alessandri, se crea el Frente Popular Chileno, ¿ya? Y el Frente Popular Chileno es una coalición de partidos de izquierda, ¿ya? Que buscaba imponer su ideal político y ganar las elecciones presidenciales del año 1938, que así fue. Desde el año 38 hasta el año 52 gobernaron los radicales con el apoyo del Frente Popular Chileno, ¿ya? Entonces, ¿quiénes componían este Frente Popular Chileno? Estaba compuesto por el Partido Comunista, que promovió la formación, el Partido Radical, un partido de centro izquierda, principal fuerza electoral, el Partido Socialista, el Partido Demócrata y el Partido Radical Socialista. El Partido Conservador y el Partido Liberal no eran parte de esta coalición. También, muy significativo, esta coalición tuvo el apoyo de organizaciones ciudadanas y fueron parte del Frente Popular Chileno, tanto la MEMCH, que es el Movimiento Pro Emancipación de Mujeres de Chile, la CTCH, que es la Central de Trabajadores de Chile, se podría comparar con la actual CUT, que es la Central Unitaria de Trabajadores, y también con la FECH, que es la Federación de Estudiantes de Chile. Apoyaron a este Frente Popular, ¿ya? Punto número uno. Punto número dos. En esta época, en el año 1937, ya surge esta dinámica de los tres bloques. Ya no estaba solamente la derecha y la izquierda, ya empieza a surgir el centro político reflejado con la creación del Partido Radical, que fue significativo dentro del escenario político de Chile. ¿Ya? Entonces, surge esta dinámica de tres bloques. Está la derecha, que estaba compuesta por el Partido Conservador y por el Partido Liberal de esa época. Estaba la izquierda, que principalmente estaba compuesta por el Partido Comunista y por el Partido Socialista, y estaba el centro, que estaba compuesta por el Partido Radical. No se olviden, el Frente Popular era una coalición de partidos de centro-izquierda, no estaba compuesta a la derecha, ¿ya? Eso en el ámbito de los tres bloques. En el contexto interno, ¿ya? El Partido Comunista de Chile quería buscar diferentes apoyos de otros partidos políticos para poder hacerle frente a Arturo Alessandri, porque era considerado un gobernador autoritario con orientación de derecha, ¿cierto? Y por ende, el Partido Socialista se empieza a alinear con otros partidos de izquierda y de centro izquierda, y también surge lo que ya comentamos, que es el Frente Popular Chileno en el ámbito interno, ya eso es contexto interno. En el contexto internacional ya lo hemos abordado y lo hemos trabajado, ¿cierto? Estábamos en el año 1937-38, totalitarismos, fascismos en Europa, ¿cierto? El fascismo italiano, el nazismo alemán, el totalitarismo de la Unión Soviética con Stalin, ¿ya? Había una polarización de la época, o sea, estaban divididas las posturas ideológicas. El liberalismo de Estados Unidos estaba muy debilitado después de la depresión de 1929 y surgen estas nuevas corrientes políticas como el fascismo o también el comunismo en el caso de la Unión Soviética. Entonces,
Estos frentes populares que surgen en Europa y también surgen en Chile son una opción contraria a los fascismos, ya son antifascistas, pero son antifascistas de orientación de izquierda, de centro izquierda. Eso pasa tanto en Europa como en Francia, como también pasa en nuestro país, ¿ya? Entonces, no lo olviden, son coaliciones políticas que atentan contra los fascismos y atentan contra la derecha. La fuente número 2, la que está abajo, habla de la creación de la alianza política del Frente Popular y cómo pudo adquirir a los sectores sociales para poder ganar la elección. En gran medida el pensamiento de este Frente Popular. Ya Eh, el autor, Hugo Facio, ya escritor, la fuente es de tipo secundaria porque es una investigación de Hugo Facio, ya no es directa, no es primaria. El contexto es el año 1937-38, contexto de los gobiernos radicales, fin del gobierno de Alessandri, ¿ya? Y el análisis, a entender idea central del texto, nos da a entender la importancia del Frente Popular en los gobiernos radicales, ¿ya? Y la importancia también de los sectores sociales dentro del Frente Popular. ¿Ya? Esto con el recurso, con la fuente que está aquí abajito. La que está acá arriba tienen que responderlo ustedes de la misma forma. ¿Ya? Habla de la importancia también del orden democrático y la lealtad del programa del Frente Popular, ¿ya? Y también la importancia del pueblo chileno para ayudar al éxito y a la voluntad nacional. ¿Ya? Lo mismo, tienen que ver el autor, fuente, contexto y análisis. Y la pregunta que los puede orientar es la siguiente: ¿qué tan importante fue el Frente Popular en este periodo político? Entonces surge la elección del año 1938, donde Alessandri iba a dejar el mandato, iba a surgir un nuevo presidente de la República y se presentaron tres candidatos. El primero, Gustavo Ross, partidario de Alessandri, ministro de Hacienda, fue el que impulsó la recuperación económica después del año 1934, ¿ya? Y su lema era orden y trabajo, ¿ya? Ligado netamente al pensamiento de Alessandri. El segundo es un viejo conocido de nosotros ya, es Carlos Ibáñez del Campo, expresidente de Chile que tuvo que renunciar, acuérdense, por la presión social y política, que estaba apoyado por la Alianza Popular Libertadora y el Movimiento Nacional Socialista. ¿Ya? Eh, Ibáñez seguía siendo un personaje fuerte de derecha y militar. ¿Ya? La figura de Ibáñez es importante dentro de la historia de Chile en la primera mitad del siglo XX. Y el tercero era Pedro Aguirre Cerda, que era el candidato del Frente Popular, era candidato radical, y el gran logo de Pedro Aguirre Cerda era gobernar es educar, ¿ya? Era senador también en esa época y gana las elecciones con un 50,1% Pedro Aguirre Cerda y es nombrado presidente de la República de Chile en el inicio de los gobiernos radicales, ¿ya? Pero un punto muy importante que carga la balanza para Pedro Aguirre Cerda fue un icono que se llama la masacre del seguro obrero, que lo dejé abajito en la diapositiva, perdón, ¿ya? Que en gran medida fue un punto clave que cargó la balanza para Pedro Aguirre Cerda por lo siguiente: un grupo de personas que eran considerados los nazis chilenos, los que apoyaban a Carlos Ibáñez del Campo, se tomaron una central de la Universidad de Chile y una institución del seguro obrero, ya de la época. Y Alessandri manda a reprimir a esas personas con carabineros de Chile y esas personas en una confusión muy grande son asesinadas por carabineros de Chile, 58 personas, ¿ya? Y la presión política de la época llevó a que Carlos Ibáñez del Campo, por ser como el líder de esta facción, tuviera que dejar la candidatura política y solamente quedaron dos contrincantes, Ross y Aguirre Cerda. Ibáñez no quería que ganara Ross porque era el reflejo de Alessandri, su rival político, ¿cierto? Por ende Ibáñez, perdón, llamó a votar a todos sus candidatos, a todos sus partidarios, perdón, por Pedro Aguirre Cerda, y eso cargó la balanza para que Pedro Aguirre Cerda fuera nombrado presidente de la República de Chile. En esta diapositiva podemos ver el ideal de Pedro Aguirre Cerda, que dice que la democracia es importante para evitar la violencia, que no basta solamente una democracia política, sino también una democracia económica importante para potenciar el desarrollo económico nacional, y que el pueblo busca las satisfacciones mínimas para poder vivir en civilización y en cultura. Como él decía, techo, pan y abrigo era lo más importante para el pueblo y también gobernar es educar, significativo.
Les dejo la siguiente pregunta en relación a esta fuente. ¿Cuál es el principal postulado de Aguirre Cerda según la fuente? ¿Cuál es el mensaje que nos intenta entregar Pedro Aguirre Cerda según esta fuente? Frente Popular y gobiernos radicales. Entonces, en la década de 1930 se configuró un nuevo régimen de partidos que fue característico en la vida política en Chile por cerca de 40 años, ¿cierto? El Frente Popular chileno, Partido Radical, Partido Socialista, Partido Comunista. Este cambio llevó en 1938 por primera vez al gobierno a una coalición de partidos de centro-izquierda liderados por el Partido Radical, partido de centro, de orientación también de izquierda. A partir de este hecho, entre los años 1938 hasta el año 1952, se sucedieron tres gobiernos de corte radical que tenían como objetivo impulsar la intervención estatal de la economía con la creación del modelo ICI y también la ampliación de los servicios básicos con la instauración de un Estado benefactor, que también lo vamos a comentar. Los tres presidentes fueron Pedro Aguirre Cerda desde el año 1938 al año 1941. Lemas: gobernar es educar. El segundo gobierno fue de Juan Antonio Ríos desde el 42 al 46. Gobernar es producir. Y el tercero fue Gabriel González Videla, que su lema era soy un radical de izquierda. Esas fueron las tres administraciones del periodo radical. Algunas características del periodo radical que promovieron su permanencia en el poder. Primero, la versatilidad del radicalismo como fuerza política. ¿Ya? El Partido Radical era el partido de centro, era el partido flexible y gobernó tanto con la derecha como la izquierda. Por ejemplo, cuando el Partido Radical ganaba alguna elección con el Frente Popular, podía ganar con los votos de la derecha, pero gobernaba con la izquierda. Ahí se puede dar a entender el tema de cómo el Partido Radical y el Frente Popular era un frente de consenso político. Segundo, la importancia de las alianzas electorales. Ya es significativo que se hacían diferentes alianzas electorales para las candidaturas políticas y por ende existió algo muy significativo dentro del Frente Popular, que fue la separación que tuvieron después del año 1946 con el Partido Comunista, porque el Partido Comunista quería que el Frente Popular se alineara con la Unión Soviética en este proceso después de la Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, ¿ya? Pero el Frente tomó una neutralidad y el Partido Comunista se retira del Frente Popular y existe una pequeña pugna entre el Partido Radical y el Partido Socialista. Entonces, tercero, la estabilidad política. Ya este proceso histórico desde el año 1938 al año 1952 fue un proceso estable. Existieron tres presidentes, Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos, Gabriel González Videla. No hubieron sublevaciones militares, no hubo inestabilidad política ni tampoco tan económica en comparación con ese proceso del año 31-32 donde existió la inestabilidad política en Chile, ¿cierto? Y por último, la importancia de las organizaciones ciudadanas como promotor de cambio, tanto la FECH, tanto la CTH, la Central de Trabajadores de Chile, y tanto la MENCH, ¿cierto? El Movimiento Pro Emancipación de Mujeres, que fueron parte en la conformación de este Frente Popular chileno. La siguiente fuente habla de por qué triunfó el Frente Popular según la fuente. Ya, tienen que analizar la fuente y van a comprender la importancia de las alianzas electorales y también la importancia de las masas trabajadoras en este proceso radical y cómo también al final de la fuente nos entregan, nos dan a entender la importancia de la democracia, la importancia de la vía pacífica en relación con los cuartelazos, como dice, y también los pronunciamientos militares, o sea, los golpes de Estado. ¿Ya? Y lo mismo, autor, contexto, fuente y análisis. Esos 4 puntos consideren para poder responder este análisis de fuentes. La teoría de la CEPAL. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina, que depende de la ONU y entrega los principales lineamientos para que América Latina pueda producir económicamente de buena forma. ¿Ya? La CEPAL se crea en el año 1950, pero antes de su creación ya había entregado diferentes lineamientos para América Latina. En la CEPAL surge una teoría que se llama la teoría del intercambio comercial
promovida por el economista Previch, que dice lo siguiente, que existen países de centro, industriales como Estados Unidos, y existen países de la periferia que producen materias primas, como en el caso de nuestro país, Chile. ¿Ya? Y existe una conexión entre los países de centro y los países de la periferia para lograr el desarrollo económico. Previch dice que para que los países subdesarrollados puedan lograr el desarrollo económico importante y ser desarrollados, tienen que eliminar problemáticas como la inflación y también la dependencia del extranjero. Para eso él nos propone diferentes características para lograrlo. Primero, ahorrar divisas y aumentar la productividad, que los países de América Latina debían ahorrar en gastos fiscales y aumentar la productividad de las naciones porque eran bastante bajas. Segundo, intentar sustituir el capital extranjero y promover el capital nacional, o sea, no depender del extranjero, más del ámbito nacional. Tercero, hacer eficiente el gasto público de cada país para promover un gasto eficiente dentro de la nación y promover la producción interna. Y por último, controlar la inflación, ¿ya? Y la inflación es un proceso económico producido por el desequilibrio entre la producción y la demanda que conlleva a un problema económico significativo que son la subida de precios de los productos y también la pérdida de valor de la moneda, ¿ya? Eso es muy significativo que lo tengan en consideración. La implementación del modelo EASY, esto en materias económicas del proceso de los gobiernos radicales. El modelo EASY es el modelo de industrialización por sustituciones de importaciones. En gran medida promover el crecimiento hacia dentro de la economía, el proteccionismo, ¿ya? 1929 entró en crisis el modelo de crecimiento hacia afuera, ¿cierto? El modelo de crecimiento estadounidense por la depresión del año 1929 que derrumbó la economía mundial, que tuvo coletazos en América, en Europa y también en Estados Unidos, y por ende gran parte de los países de Latinoamérica, incluido Chile, lentamente empiezan a promover un modelo que pueda lograr la industrialización de los países para intentar dejar de depender del extranjero, por ejemplo, de traer productos como bienes de consumo, como calzado, como alguna máquina, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, el Estado en esta época toma un rol muy pero muy relevante donde tiene que promover la economía interna, promover la producción interna dentro de la nación y también regular la acción de los privados y los diferentes agentes económicos, ¿cierto? Como la familia, el Estado y también las empresas. En América Latina, en gran medida, en los efectos de la depresión del 29 afectó de una forma muy drástica porque América Latina era exportador de materias primas. Hasta el día de hoy se caracteriza por eso y por ende en gran parte de América Latina se empieza a impulsar este modelo EASY que finalmente también llega a Chile y lo vamos a analizar en las siguientes diapositivas. Acá tenemos también otro análisis de fuente con las tres visiones de los presidentes de la época: Pedro Aguirre Cerda, primero, Juan Antonio Ríos segundo y tercero, Gabriel González Videla. Yo voy a responder la primera con el mismo formato que ya hemos estado trabajando: autor, contexto, tipo de fuente y análisis, ¿ya? En la primera, Pedro Aguirre Cerda da a conocer lo que está pasando con la guerra en Europa y los coletazos y cómo afecta a Chile en materias económicas y cómo Chile ha podido promover la producción interna y mejorar los sueldos también de la población y los salarios de la clase media, porque también está orientado el gobierno de Pedro Aguirre Cerda a los sectores populares, ¿ya? Y da a conocer que, da a entender que también Chile puede producir de forma correcta dentro de la nación, ¿ya? Entonces, el autor es Pedro Aguirre Cerda, que escribe este comunicado, su opinión. El contexto es gobiernos radicales, primer mandato, 38 al 42. El tipo de fuente es primaria porque es un comunicado de Pedro Aguirre Cerda del proceso histórico y el análisis puede ser que Pedro Aguirre Cerda da a entender su pensamiento en relación a lo que estaba pasando a nivel mundial y la importancia de promover el modelo EASY dentro de la producción interna de nuestro país. ¿Ya? Tienen que hacer lo mismo con las dos siguientes fuentes: autor, contexto, tipo de fuente y análisis. En el segundo, les doy solamente una idea, se habla de la elaboración de materias primas y les dejo la siguiente pregunta: ¿qué tan importantes son las materias primas para nuestro país? ¿Ya? Para que se orienten para responder. Y en el tercero también se habla de cómo Chile quiere ser un país exportador, pero también un país industrializado con Gabriel González Videla.
Les dejo otra pregunta para que orienten su respuesta. ¿Por qué es tan importante industrializarse en este proceso histórico? La implementación del modelo ISI y la creación de la Corfo, ¿ya? Entonces, como ya tenemos en consideración con el Frente Popular y los gobiernos radicales, se quería potenciar el crecimiento hacia adentro en relación del crecimiento hacia afuera, que fue una característica de Chile antes de 1929, la depresión, ¿cierto?, que afectó a la economía nacional. Entonces, los radicales en esa época, de 1940 en adelante, con el Frente Popular, llegaron a diferentes acuerdos con coaliciones políticas de la época, con derecha, con izquierda y también con diferentes organizaciones empresariales como la SOFOFA, que es la Sociedad de Fomento Fabril, como la Sociedad Nacional de Agricultura y también con la Central de Trabajadores de Chile para poder implementar un nuevo modelo económico en nuestro país, que es el modelo ISI, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que ustedes ya saben, potenciar el crecimiento hacia adentro, producción interna. Entonces, para poder llevar a cabo este modelo ISI, para poder implementarlo de buena forma, había que crear una institución pública que lo ejerciera, y en este caso fue la creación de la Corfo, que la Corfo es la Corporación de Fomento de la Producción, que iba a ser la encargada de aplicar este modelo ISI en nuestro país en gran medida. Y la Corfo estaba orientada a los ideales de políticos y económicos de los gobiernos radicales, ¿cierto? Como un Estado de tipo empresario, el Estado iba a controlar empresas nacionales, que ya vamos a ver en la siguiente diapositiva, un Estado benefactor que iba a promover beneficios sociales dentro de la población como vivienda y salud, y también un Estado proteccionista que se iba a encargar de proteger la economía nacional en relación con la economía externa. Era más importante Chile que el extranjero. Entonces se crea la Corfo y tiene diferentes objetivos urgentes, estratégicos y objetivos a largo plazo, ¿ya? ¿Por qué hay unos objetivos urgentes? Porque la Corfo se crea después del terremoto del año 1939 que devastó la zona centro-sur de nuestro país, en Chillán específicamente. Entonces, objetivos urgentes: reconstruir las zonas devastadas por el terremoto de Chillán, punto número uno, y también colaborar con la reactivación económica de dichos lugares que fueron afectados por el terremoto y también en el resto de nuestro país. Objetivos estratégicos que son muy relevantes. Estos objetivos tienen que anotarlo. La Corfo tenía como objetivo principal promover la economía en puntos claves para el desarrollo de nuestro país, como lo es la energía y el combustible, como la agricultura, la minería del cobre en esa época, también las industrias como la NAP y la CAP, que lo vamos a ver, y también el comercio y el transporte nacional, las comunicaciones. Y los objetivos a largo plazo de la Corfo eran desarrollar todos los sectores productivos de la nación, no solamente depender de una materia prima como por ejemplo el salitre o el cobre, evitar la dependencia económica externa, o sea que Chile pudiera subsistir con los recursos de Chile, y también sustituirla por prácticamente la totalidad de importaciones, o sea, no depender de lo que llegaba del extranjero, sino que producirlo dentro del territorio nacional, ¿ya? Esto en esta diapositiva. Entonces la Corfo es una institución pública que quería promover el desarrollo de la producción interna. Algunas de las empresas más importantes de las medidas que están acá son Endesa, la ENAP, también la industria de manufacturas del cobre y también la Compañía de Aceros del Pacífico significativa. Podemos ver claramente que en cada punto se quiere promover el desarrollo tanto en comercio, industria, minería, agricultura, energía y combustible. Les dejo la siguiente pregunta: ¿por qué era tan necesario potenciar estos cinco elementos para el desarrollo de la producción interna? Etapas del modelo ISI. La primera es la industrialización liviana, ¿ya? Donde se busca crear infraestructura productiva nacional en las diferentes aristas que hemos abordado, ¿cierto? Como minería, para promover el consumo interno, para promover la producción interna. El gran objetivo era poder disminuir el gasto fiscal del Estado al comprar productos externos, ¿cierto? Y aumentar la productividad nacional, o sea, gastar más en nuestro país que en el extranjero. Invertir el dinero dentro de la patria, en vez de invertirlo en Estados Unidos, por dar un ejemplo. La segunda etapa fue la industrialización de tipo pesada, donde en gran medida Chile quería
ser un país con una tecnología bastante avanzada y no depender de maquinaria o tecnología externa, crear sus propias máquinas para poder elaborar procesos manufacturados, ¿ya? Y estas ideas de industrialización que acabamos de comentar y lo que hemos abordado, que fueron promovidas también por el Corfo, eran obligatorias para el Estado, pero para el sector privado eran de índole voluntaria, o sea, fue una política de Estado más que una política privada. La actividad de la clase, dos preguntas para terminar. ¿Cuáles fueron las principales características del Frente Popular chileno en materias políticas? Pensemos solamente en las dimensiones políticas. ¿Ya? Punto 2. ¿Cuál es la importancia del modelo ISI para el desarrollo económico de Chile durante los gobiernos radicales? ¿Habrá sido importante o no? Pensemos y analicemos. ¿Ya? La clase de hoy día fue lo siguiente: analizar el surgimiento del Frente Popular como coalición política en el año 1938, la importancia del Partido Radical, los tres presidentes de la época, Cerda, Ríos, Videla, analizar la importancia de las características también de los gobiernos radicales, analizamos el modelo ISI, cómo afectó a América Latina, Chile, las etapas y también abordamos la teoría de la CEPAL, de las potencias de centro y también las potencias periféricas y sus puntos de conexiones y los diferentes postulados para poder promover el desarrollo económico y la industrialización de los países de América Latina. Esa fue la clase de hoy día, jóvenes. Que estén muy bien y nos vemos en la siguiente clase de historia. Saludos.